Bien, buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Ver a estos jóvenes aquí cantando me recordó, ¿qué me recordó? Me recordó el ñapiti. ¿Quién se acuerda del ñapiti? Algunos recuerdan un grupo de adolescentes que hubo una época hace muchos años, digo, no tantos, ¿verdad? Porque si el pastor Pedro todavía es joven, yo soy más joven que él, así que hace unos años atrás. Bien, hermanos, vamos al libro de Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2. En esta noche el texto que vamos a concentrarnos va a ser del 11 al 18, pero vamos a leer del versículo 14 hasta el 16. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice allí la palabra del Señor: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vamos a orar. Padre, en esta noche nosotros venimos ante ti dándote gracias por tu amor para con nosotros, manifestado precisamente en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, donde Él derramó su sangre para quitar la enemistad que había entre los hombres, pero principalmente también procurando la reconciliación contigo. Nosotros, Señor, que por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra rebelión innata, nuestra rebelión natural, somos enemigos tuyos. Pero gracias, Señor, porque tú que eres rico en misericordia, nos has amado con un gran amor en Cristo Jesús, y por medio de su sangre, por medio de la cruz, has logrado la reconciliación de pecadores rebeldes como nosotros contigo, Señor. Pero sorprendentemente, Señor, esa reconciliación también nos lleva a reconciliarnos los unos con los otros, a poder manifestar, a poder exhibir la unión en el cuerpo de Cristo. Y rogamos, Señor, que en esta noche tu palabra nos hable a nosotros, tu Santo Espíritu traiga convicción en las áreas, Señor, donde nosotros debemos evaluar, donde nosotros debemos reconocer que hemos permitido que nuestro pecado, que hemos permitido que nuestra carne pues haya quebrantado esa unidad los unos con los otros y haya estorbado nuestra relación contigo, Señor. Así que rogamos, Señor, que sea tu palabra, que sea tu Santo Espíritu que nos confronte en esta noche y que nos lleve a la cruz de Cristo, donde allí encontraremos gracia para disfrutar una vez más de esta reconciliación que Cristo ha logrado para con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo rogamos. Amén. Uno de los retos más importantes que enfrentó la iglesia primitiva fue la de lograr unidad dentro de la iglesia. En distintos pasajes del Nuevo Testamento, nosotros encontramos cómo hay exhortaciones directas con respecto a cómo la iglesia debe procurar la unidad, tener un mismo sentir, en pasajes como por ejemplo en Filipenses capítulo 2, en el libro de Primera Corintios, en esta misma carta a los Efesios y en otros pasajes más. Nosotros encontramos cómo hay exhortaciones claras donde invitan a los creyentes, a aquellos que conforman parte de la iglesia de Dios,
a procurar esa unidad, a manifestar la unidad que el cuerpo de Cristo debe tener. Y para la iglesia primitiva esto era un reto por la división que había por causa de la cultura, la división que había entre los mismos pueblos. Por ejemplo, dicen algunos comentaristas que lograr que los amos cristianos y los siervos cristianos se trataran unos a otros como iguales en un sentido espiritual fue algo que solamente la gracia de Dios pudo lograr. Pensamos, por ejemplo, en una carta como Filemón, donde el apóstol Pablo escribe allí a un amo, a un señor, a un hombre que tenía esclavos, y le invita a reconciliarse con su esclavo, que le invita a que haya una reconciliación entre ellos dos. No era normal que un amo y que un siervo estuvieran juntos. Sin embargo, en la iglesia de Cristo, esto debía ser lo normal. Tenemos también el ejemplo de las mujeres, que de manera cultural, por el simple hecho de que ellas fueran mujeres, ya eran consideradas como seres inferiores. Tenemos el caso de los griegos, quienes orgullosos por su intelecto, quienes orgullosos por su conocimiento cultural, su conocimiento filosófico, entendía que era imposible para ellos tener comunión con unos bárbaros maleducados, fueran judíos, fueran de cualquier parte que fueran. Si ellos no eran griegos, si no gozaban de la misma educación, del mismo entrenamiento que ellos tenían, para ellos les era difícil tener comunión con bárbaros maleducados. Pero sin lugar a dudas, que el orgullo espiritual que muchos judíos representaban y daban a conocer, este orgullo espiritual de muchos judíos que veían que cualquier persona que no fuera de Israel era un gentil, era considerado como menos, era considerado como un perro en los peores casos. Esta división que había entre judíos cristianos y gentiles cristianos, sin lugar a dudas, que representó el reto más grande para lograr la unidad en la iglesia. El libro de Hechos, el mismo ejemplo del apóstol Pedro, es un ejemplo de lo difícil que fue para los judíos cristianos procesar en su mente que gentiles, hombres y mujeres de otras naciones que no fueran israelitas, pudiesen ser salvos de la misma manera que los judíos eran salvos. La semana pasada el pastor Elías Robles estuvo compartiendo con nosotros un excelente mensaje basándose en Juan 17, donde en ese texto nosotros encontramos nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, intercediendo al Padre por sus discípulos y todos aquellos que les iban a seguir, y eso nos incluye a nosotros, intercediendo al Padre, pidiéndole para que estos fueran uno. Es decir, que el deseo del Señor Jesucristo en 3 ocasiones, en ese pasaje de Juan 17, Él ora al Padre para que los creyentes fuesen uno. Y puede ser que tal vez en esta noche usted piense, bueno, ya nosotros como sociedad hemos avanzado mucho y prácticamente podríamos decir que este prejuicio racial, esta discriminación racial, ya eso ha quedado en el pasado. Esta semana pasada se estuvo conmemorando en Estados Unidos el 50 aniversario de ese famoso discurso de Martin Luther King, I have a dream, yo tengo un sueño. Este famoso hombre que luchó mucho por los derechos civiles de los negros, de los afroamericanos en Estados Unidos, y que gracias a Dios y gracias al esfuerzo de muchos de estos individuos, hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos puede haber un presidente de piel oscura. Pero eso fue hace simplemente 50 años. Tal vez usted podría decir, por otro lado, mira, las mujeres hoy día han adquirido su derecho al voto, han logrado muchas victorias
para poder balancear lo que es este poder del género, donde ya no solamente los hombres son los que están trabajando, donde los hombres son los únicos que pueden opinar. Y uno podría decir, bueno, ya las mujeres también han alcanzado cierto estatus en la sociedad, donde ya no son vistos como en tiempos atrás, como seres inferiores. Sin embargo, mis hermanos, al nosotros mirar a nuestro alrededor hoy día, en la iglesia, cuando digo en la iglesia no me refiero a la iglesia en general, aunque sí es verdad que en la iglesia en general ocurre, pero yo quiero que en esta noche nosotros miremos en nuestra iglesia. Podemos decir que en nuestra iglesia se puede apreciar esta unidad. Podemos decir que hoy día en la iglesia, esta iglesia bautista cristiana está libre de división, está libre de grupismos, está libre de esos sectores que nosotros mismos podríamos armar entre nosotros, y estamos nosotros como iglesia exhibiendo esa unidad, esa reconciliación entre los hombres, reconciliación por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a morir, como veremos en un momento en este texto. Examinémonos a nosotros mismos. Permitamos en esta noche, mis hermanos, que la palabra de Dios nos hable a nosotros, que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestra iglesia, a cada uno de nosotros. Porque si lo que leemos en este texto es como lo vemos aquí, el propósito que el Señor ha presentado de que seamos uno, de lograr esta unidad, de que no haya enemistad entre los hombres, sino que podamos estar reconciliados entre nosotros y asimismo disfrutar de la reconciliación con Dios. Como hemos ya enfatizado, el énfasis que encontramos en la palabra del Señor de que en la iglesia, en que en el cuerpo de Cristo se pueda manifestar, se pueda percibir este sentido de unidad. Tristemente, al nosotros examinar nuestra iglesia hoy día, no creo que nosotros podríamos decir con un orgullo santo de que aquí se puede percibir esa unidad. Y hermanos, esto es así porque los problemas de unidad no son simplemente causados por situaciones o por diferencias sociales o raciales o por diferencia de género, sino que el problema de la desunión en la iglesia va mucho más profundo y es el problema común a todos los hombres del pecado. Y una vez más, mis hermanos, al nosotros leer este pasaje, permitamos que el Espíritu Santo de Dios nos hable a nosotros, identifique en nosotros si hay alguna inclinación, si estamos nosotros permitiendo que nuestro pecado, que nuestro yo salga a relucir de forma tal que esta unidad que debería ser evidente en nuestra iglesia no se esté dando a conocer. El problema, una vez más, mis hermanos, es el pecado. El pecado mío, el pecado tuyo, que dice yo soy número uno, yo soy el más importante, a mí hay que escucharme, a mí hay que agradarme, las cosas se tienen que hacer como yo diga, si no yo voy a salir ofendido de aquí. Ese es el problema del pecado, que nos exalta a cada uno de nosotros como número uno, como lo más importante, y nos olvidamos del cuerpo de Cristo, nos olvidamos de esta unidad que debe ser evidente en nosotros. Aquí en este texto, si usted nota conmigo rápidamente en los versículos del versículo 13 hasta el versículo 16, pero de manera particular en el versículo 14 dice que de ambos, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno,
Versículo 15 dice: aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Versículo 17 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y obviamente, mis hermanos, aquí está hablando de estas diferencias que había entre los creyentes en la iglesia de Éfeso, aquellos creyentes judíos y aquellos creyentes gentiles. Y mire cómo el versículo 11 inicia. El apóstol Pablo recordándole a los efesios lo que ellos eran. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Aquí la división dentro de la iglesia de Éfeso es evidente en estos dos grupos que se han armado, estos dos grandes grupos. Como les decía, el apóstol Pablo los identifica recordándoles: miren, recuerden lo que ustedes antes eran. Si ustedes recuerdan los primeros 10 versículos de este capítulo 2, ya desde esos primeros 10 versículos donde el apóstol Pablo viene hablando de lo que éramos antes, de cómo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cómo nosotros nos dejábamos arrastrar por la corriente de este mundo, y todo eso nos llevaba a una condenación segura. Pero ahí mismo el apóstol Pablo, si bien le dice a ellos primero, también se mete él mismo, se incluye en el versículo 3, dice: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Y al mencionar aquí nosotros, no está diciendo que los gentiles eran los únicos malos, sino nosotros, los judíos incluidos, estábamos en esa misma condición. Y es saliendo de esa condición que en el versículo 4 entonces el apóstol Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ya abarcando aquí tanto a gentiles como judíos. Y está apuntando al hecho de que, miren, este sentido, esta salvación, esta gran obra de Dios no es exclusiva para judíos, no es simplemente para los gentiles, sino que esto es algo grande que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Y hermanos, este tema de la unidad está simplemente arrancando aquí ya de manera clara en el versículo 11, porque en el capítulo 13 el apóstol Pablo sigue enfatizando el tema de la unidad y de este gran misterio. Y veremos más adelante en qué es que consiste este misterio. Pero el punto es, mis hermanos, que el apóstol Pablo, antes de llegar a la práctica de cómo la iglesia debe manejarse, está poniendo como fundamental que esta maravillosa salvación que Dios nos ha otorgado no solamente logra reconciliarnos con Dios, sino que esa salvación nos pone a todos en un mismo plano, nos pone a todos en un mismo nivel. Y es que somos pecadores salvos por la gracia de Dios. Esta maravillosa salvación de nuestro Dios elimina cualquier diferencia de raza, cualquier diferencia social, cualquier diferencia educacional, cualquier diferencia de género. De forma tal entonces que lo que el Señor viene haciendo en su Hijo Jesucristo lo va a manifestar como esta gran obra de unidad. Y por un lado entonces vemos que el apóstol Pablo les llama la atención o está haciendo referencia aquí a los efesios. Miren, acuérdense de que siendo todos nosotros salvos de la misma manera, ustedes los que antes, dice allí, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. ¿Quiénes lo llamaban así? Por la llamada circuncisión. Y por este nombre, por este título, la circuncisión, está refiriéndose a los judíos que practicaban esto de la circuncisión.
Y este tema de la circuncisión, como nosotros vemos en el Antiguo Testamento, era simplemente un símbolo, una señal externa de que el pueblo de Israel le pertenecía al Señor. Sin embargo, es interesante que el apóstol Pablo está haciendo énfasis aquí que esta supuesta división que había entre los incircuncisos y los que se habían circuncidado realmente no representaba nada especial. Es decir, aquel grupo que se sentía privilegiado, que se sentía especial porque había participado de esta señal externa, dice el apóstol Pablo, les recuerda allí al final de este versículo 11, por esta llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y al mencionar esto de que es hecha con mano en la carne, les recuerdo una vez más la limitante de señal externa que era esto de la circuncisión. Y que realmente el Señor no se complacía o no estaba satisfecho simplemente con cosas externas, sino que lo que el Señor estaba buscando era lo interno. Y por eso, aún desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 10 me parece que es, el Señor está hablando de que Él no está buscando tanto esta señal externa, sino que hay un cambio de corazón. A nosotros ver cómo estas señales o este supuesto nivel de espiritual más alto que los otros tenían simplemente por señales externas, vemos que realmente esto no es algo que al Señor le agrada o que al Señor le impresiona. Nosotros deberíamos cuestionarnos también como iglesia. Deberíamos cuestionarnos como miembros de nuestra iglesia, ¿cuántos de nosotros estamos simplemente procurando ser de un grupo que aparenta ser más espiritual externamente y que se preocupa mucho por cómo se ve en lo externo y se nos olvida que el Señor lo que está buscando es nuestro cambio interno? Y sí es verdad que ese cambio de corazón va a dar evidencias externas, pero el punto es que podemos provocar división porque yo simplemente estoy enfocado en lo externo y el otro no hace igual que yo, no se viste igual que yo, no habla igual que yo, entonces no, ya ese es menos espiritual que yo. El Señor nos llama la atención para que tengamos cuidado de no provocar una división, de no provocar que perdamos la unidad en la iglesia simplemente porque me enfoco en lo externo y no estoy permitiendo que el Señor obre a nivel interno. Por el versículo 12 nos presenta una serie de características también de la enemistad que había entre los gentiles y los judíos. Y estas características ciertamente tienen que ver también en un sentido espiritual o religioso, podríamos decir, para los judíos. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Continúa aquí hablando, haciendo una diferencia entre aquellos que no habían practicado lo que era la circuncisión, aquellos que eran gentiles, aquellos que externamente eran diferentes, eran distintos a este grupo especial de los judíos. Y le dice, miren, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo. Conocemos que la palabra Cristo significa Mesías, y desde el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, una de las particularidades que este pueblo tenía era que desde un principio el Señor les había provisto o el Señor les había prometido de un Mesías, de un Salvador, de uno que vendría a salvar a este pueblo. Los gentiles no tenían tal esperanza de Salvador. Pero no solamente esto, sino que sigue diciendo que ellos estaban alejados de la ciudadanía de Israel.
estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Y usted dirá, óyeme, pero ¿y qué de especial tiene este pueblo de Israel? Ciertamente, era un pueblo especial, era un pueblo que Dios había escogido. Y como Deuteronomio 6 nos dice, no porque era el pueblo más grande, no porque era el pueblo más inteligente, porque era el pueblo más capaz, sino porque simplemente Dios los escogió a ellos, para que por medio de este pueblo de Israel, Él mostrar su grandeza, Él llevar la salvación, no exclusivamente al pueblo de Israel, sino porque vemos desde Génesis capítulo 12, que el Señor le dice a Abraham que por medio de él serían benditas ¿quién? Todas las naciones. Es decir, que el plan del Señor nunca se limitó exclusivamente a la nación de Israel. Sin embargo, la nación de Israel, pertenecer al pueblo de Israel, era un privilegio porque Dios había escogido a este pueblo. Dios se había revelado de manera especial a este pueblo. Y ellos gozaban, el simple hecho de que ellos gozaran de una ley que no fue el producto del pensamiento de un hombre, sino que fue una ley dada por Dios. Eso era un gran privilegio. Pero continuamos con la lectura y nos damos cuenta por qué es que esto era un gran privilegio. Porque es que a este pueblo Israel y al que perteneciera, al que fuera ciudadano de este pueblo de Israel, iba a gozar, dice allí, ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos a los pactos de la promesa. Ese otro grupo de los gentiles, ellos no disfrutaban de estos pactos de la promesa, es decir, de este compromiso que Dios había hecho de manera particular con su pueblo, de darle prosperidad, de darle protección, de eventualmente darle un Salvador. Y todos estos distintos pactos que encontramos en el Antiguo Testamento y todas las promesas que estos pactos traían eran de manera especial para el pueblo de Israel. Así que ciertamente era un privilegio ser parte del pueblo de Israel, ser ciudadano del pueblo de Israel. Pero continúa el texto en el versículo 2 y nos dice que lo peor de todo esto es que estaban sin esperanza y estaban sin Dios. Estas personas que no tenían un Salvador en mente, que no participaban de la ciudadanía de Israel y de todos los beneficios que esto representaba para una persona, estaban sin esperanza y lo peor de todo, estaban sin Dios. No porque no tuviesen algún tipo de deidad, porque vemos en el mismo Antiguo Testamento también que muchos de estos pueblos, si no todos, tenían sus dioses. Pero el punto que el apóstol Pablo está haciendo aquí es que ellos no tenían al Dios verdadero y estaban totalmente desprovistos de esperanza, de promesa, de salvación, porque no contaban con el Dios verdadero. Y todas estas cosas el pueblo de Israel lo disfrutaba y lo tenía, y por eso a ellos tal vez se le había subido a la cabeza todas estas bendiciones que sin merecer ellos disfrutaban. Y eso había causado cierto distanciamiento entre los gentiles y los judíos, de forma tal que llegamos al Nuevo Testamento, que llegamos a este tiempo en el que el apóstol Pablo le escribe a los efesios y todavía vemos que estos individuos, entre ellos hay problemas, hay división. Pero una vez más llegamos a uno de estos gloriosos peros de la Biblia. La semana pasada encontramos uno en el versículo 4. Aquí encontramos un paralelo a este pero del versículo 4. El versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Versículo 13 empieza diciendo, pero ahora en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús, identificando que no es un Salvador cualquiera, no es un Mesías cualquiera, sino es Jesús, Dios hecho hombre. Ahora en Cristo Jesús las cosas deben cambiar. Y mis hermanos, si esto fue cierto para gentiles y judíos,
personas que culturalmente, históricamente, tradicionalmente tenían diferencias muy metidas en su ser, en su corazón, en su mente. El apóstol Pablo le está diciendo: ahora en Cristo Jesús, vosotros, versículo 13, que en otro tiempo estabais lejos. Y esa frase allí, estabais lejos, esa es una frase que se utilizaba muy comúnmente para todo aquel que no fuera judío, refiriéndose así, que son personas que están lejos. Esa persona no está en la cosa, esa persona no tiene a Dios, esa persona no goza de la salvación, no goza de las promesas, no goza de la esperanza. Es una persona que está por allá. Pero ¿qué dice este pasaje? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿qué ha pasado? Gloriosamente, dice allí, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y si bien es cierto, mis hermanos, que este texto, por un lado, como veremos ya a partir del versículo 16 al 18, por un lado está hablando principalmente de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Dios, como ya hemos podido percibir en los versículos 14, 15 y 16, había un interés también de parte del Señor de unir que de todas las naciones, por medio de la sangre de Cristo, sin importar color, sin importar raza, sin importar educación, sin importar lo inteligente que fuera o lo bruto que fuera, sin importar si era rico o si era pobre, de todas las naciones, de todos los pueblos, por medio de la sangre de Cristo, el Señor va a preparar un solo pueblo. De forma tal que aquellos que antes estaban lejos, ahora, dice allí, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y una vez más, mis hermanos, les recuerdo esto que ya mencioné también la semana pasada de la voz pasiva. Notemos aquí que no fue que los judíos y los gentiles se pusieron de acuerdo y dijeron: no, mira, vamos a resolver nuestra diferencia. Ellos no lo hicieron así. Fue que Dios mismo los hizo estar cerca de Dios, pero también de los mismos judíos que se creían la gran cosa. Y continúa diciéndonos el versículo 14: porque Él es nuestra paz. La forma en que en el original está escrito este pronombre Él, encontrándose en primer lugar en la oración y repitiendo en cierta manera esta tercera persona, está haciendo énfasis de que Él mismo, ¿quién? Cristo es nuestra paz. Hermanos, si nosotros consideramos un poco de la historia reciente y nos ponemos a pensar en todos los presidentes de Estados Unidos que han tratado de lograr la paz entre el pueblo de Israel y los palestinos, las horas que han gastado en reuniones, preparando informes, preparando propuestas para lograr la paz entre ellos. Las distintas organizaciones, que si la ONU o distintas organizaciones que tratan de lograr la paz entre estas naciones, entre estos pueblos. Y por más reuniones, por más propuestas, por más millones de dólares que se han gastado, no son capaces de lograr la paz entre los hombres. ¿Y saben por qué? Hay una situación que hace que haya división entre los hombres. Es el pecado. ¿Qué dice Santiago? ¿De dónde es que salen los pleitos? ¿De dónde es que salen las guerras? No es del otro, es de nosotros mismos, de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio pecado. Y por eso yo les digo, mis hermanos, que el reto que nosotros como iglesia tenemos para erradicar este espíritu de división,
en sentido general en la iglesia, pero de manera local también en nuestra iglesia, es cuando nosotros entendemos que debemos poner nuestros ojos en aquel que derramó su sangre para unirnos. Cuando yo considero lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo, que Dios, el Señor Jesucristo, siendo Dios, se humilló y se hizo un siervo, y no cualquier tipo de siervo, no, un siervo que llegó a morir, y no cualquier tipo de muerte, sino la peor muerte disponible para ese tiempo, una muerte de cruz. Cuando yo considero lo que mi Salvador ha hecho por mí, ¿quién soy yo para decir aquí se tiene que hacer lo que yo diga? Yo soy el más importante de este grupo. Si no me hacen la cosa como yo quiero, me voy. ¿Quién soy yo para provocar que en el cuerpo de Cristo, porque las cosas no se hacen a mi manera, como yo quiero, provocar que haya desunión, provocar que haya división? Podemos tener muchas reuniones y puede ser que el Señor utilice esas reuniones, pensando en el ejemplo que le acabo de dar de los presidentes y las organizaciones. Pero el punto es, mis hermanos, cuando nosotros queremos exhibir unidad en la iglesia, necesitamos ver la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada para salvar a pecadores como tú y salvar a pecadores como yo. Ni tú ni yo somos más especiales, somos mejores delante de Dios. Tanto tú como yo éramos hijos de ira, que merecíamos la condenación eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que antes estábamos cada cual por su lado, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿Qué dice el versículo 14? Que de ambos pueblos hizo uno. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando habla allí de esa pared intermedia de separación, se refiere a una pared, a una barrera que había en el templo que dividía el atrio principal, donde solamente podían entrar los judíos. Y había un letrero que decía que a partir de esta puerta solo pueden entrar los judíos. Cualquier otro que entre por esta puerta corre el riesgo de morir. Oiga lo serio que era esto. Ninguno, si ustedes recuerdan en el libro de Hechos, a Pablo lo habían acusado falsamente de entrar, me parece que era a Trófimo allí, y querían apedrearlo por esto, no solamente al griego que él había llevado, sino al mismo Pablo, porque esto era tan serio. La división que había entre estos dos pueblos era así de seria. Dice el versículo 14, derribando la pared intermedia, pero utiliza también otra palabra, esa pared intermedia de separación. La palabra allí, separación, literalmente es una valla. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos levantado nuestras vallas aquí en la iglesia? Y yo tengo mi campo por aquí, y yo tengo mi grupito por allá. Y voy a ser bien directo, mis hermanos, y no quiero que se me ofendan. Y voy a tratar de mencionar a todos los grupos, para que no vayan a pensar que me he cogido con un grupo específico. Pero por un lado tenemos el grupo de escuela dominical, por otro lado tenemos el grupo de dirección de culto, por allá tenemos a los diáconos, por aquí tenemos a los músicos, y por allá arriba tenemos a los pastores. Y está otro grupo que no pertenece a ningún grupo. Y todos queremos que las cosas se hagan como yo quiero, porque yo soy el que sé.
Y si las cosas no se hacen como yo quiero, entonces hay algo que va mal. ¿Y saben qué es lo que pasa, mis hermanos? Que en la medida que nosotros permitimos que mi yo salga, que yo sea más importante que la sangre de Cristo, yo voy a ir levantando, poniendo ladrillos, poniendo blocks y haciendo esa valla de forma tal que aquí dentro de nuestra iglesia podemos tener un grupito por aquí y solamente vienen por aquí lo que son los músicos. Cuidado si alguien del sonido quiere meterse por ahí. Yo le digo a los de sonido lo que tienen que hacer. Yo soy el que sé, yo soy el que estoy tocando la guitarra. ¿Cómo nosotros, al mirar lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que Él es nuestra paz, que Cristo vino a morir no para que en cada iglesia hagamos un grupito, sino para que podamos exhibir la unidad que debe haber en Cristo, derribando cualquier pared que pueda separarnos a nosotros? ¿Cómo el Señor logró esto? Versículo 15 dice, aboliendo en su carne, otra vez recordándonos su sacrificio, aboliendo en su carne las enemistades. Y utiliza aquí, tanto en el versículo 15 como en el versículo 16, al final del versículo 16, refiriéndose de enemistades entre los hombres, pero también de enemistad contra Dios. Aquí en el versículo 15 está hablando de las enemistades con los hombres, del pueblo de los judíos con los gentiles. Porque ¿qué es lo que había pasado? Bueno, Dios, el Señor Jesucristo, abolió en su carne las enemistades. ¿Qué enemistades? Dice allí la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cuando el Señor Jesucristo vino a morir, su sacrificio, el hecho de que Él derramara su sangre, y como vemos que el libro de Hebreos nos explica de manera muy clara, ya todos esos sacrificios del Antiguo Testamento que el pueblo judío todavía trataba de seguir ofreciendo al Señor, ya todos esos sacrificios no tenían razón de ser. Incluso en el año 70, a partir ya del año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue invadida y el templo fue destruido, ya los sacrificios, tal y como en el Antiguo Testamento se planteaba, se ordenaba, ya no se pueden cumplir. Ya ni siquiera se puede identificar de manera precisa la línea de los sacerdotes. O sea que eso ya no era práctico. Y el punto es el siguiente, que muchas de estas leyes, muchas de estas ceremonias hacían que los judíos no podían, por ejemplo, adorar en el mismo lugar que los gentiles. En Gálatas, ¿ustedes recuerdan cuál fue el problema que Pablo confrontó a Pedro? Bueno, que mientras Pedro estaba con los Gálatas, solamente él comía con los gentiles sin problema. Pero cuando llegaron los judíos de Jerusalén, él se apartó. ¿Por qué? Porque había una ley que decía que los judíos no podían comer con los gentiles. Y todas estas leyes estaban provocando enemistad entre los judíos y los gentiles. Muchas de estas, más bien por la manera en que los judíos estaban aplicando estas leyes. Pero el punto es el siguiente: cuando el Señor Jesucristo vino a morir y en su carne Él se sacrificó, Él presentó este sacrificio perfecto. Dice allí que Él abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esa palabra ordenanzas allí es la palabra dogma. Y la idea es que muchas de estas enseñanzas se habían convertido en dogma de los judíos, de forma tal que realmente ellos no estaban ni siquiera cumpliendo con la ley moral del Señor, sino con su propio juego de leyes, su propio juego de reglas. Pero el Señor vino a desbaratar todo eso. ¿Para qué? Dice el versículo 15, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. No es que el Señor está haciendo ahora que los gentiles
se conviertan en judíos. Eso no es lo que el Señor está haciendo. Ni viceversa, no es que los judíos ahora van a pasar a ser gentiles, no. Lo que el Señor está logrando es que de los dos va a lograr uno, pero es un nuevo hombre, algo totalmente distinto, algo totalmente diferente, algo que en la historia de la humanidad no se había visto, un sentido de unidad, un sentido de pertenencia el uno para el otro que solamente Dios lo puede lograr. Y mis hermanos, eso es lo que nosotros estamos llamados a exhibir, ese tipo de unidad dentro de la iglesia. Sigue el versículo 16 diciendo: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es mediante la cruz de Cristo, mediante el poder de la sangre de Cristo derramada en su cruz, que esta maravillosa reconciliación se logra entre los hombres, pero sobre todo se logra con Dios. Y es interesante que el versículo 16 nos está diciendo que no es que por un lado Él tiene un arreglo con los judíos y por otro lado Él tiene un arreglo con los gentiles. No, es que en este proceso de reconciliación, mediante la cruz de Cristo, Él logró reconciliar con Dios a ambos, pero no por separado, sino que vuelve a recalcar aquí, en un solo cuerpo. En un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estabais lejos. Una vez más esta frase, los que estabais lejos y a los que estaban cerca. El mismo que en el versículo 14 se nos dice que Él mismo es nuestra paz. Dice allí en el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a todos los que estabais lejos y a los que estaban cerca. La mayor necesidad que el hombre pecador tiene es la de tener paz con Dios. Y esa paz solamente se logra por medio de la cruz de Cristo. Esa paz solamente se logra por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, si queremos estar reconciliados con Dios y experimentar esta reconciliación con Dios por medio de Cristo, esta es una reconciliación que nos va a presentar a todo el cuerpo de Cristo delante de Dios. No es un sector de la iglesia por aquí y otro por allá. Esa no es la iglesia de Dios, ese no es el cuerpo de Cristo, esa no es la institución, el nuevo hombre, el nuevo cuerpo, el nuevo pueblo por el cual nuestro Señor Jesucristo murió. Mis hermanos, la cruz de Cristo hace posible que personas de todas las naciones y de todas las clases sociales puedan unirse y reconciliarse con Dios como un solo pueblo. Esa paz que era la de los gentiles era la misma paz de los judíos. La paz, la salvación que necesita el grupo de los músicos es la misma paz y la misma salvación que necesita la gente de sonido, que necesita el grupo de dirección de culto, que necesita los diáconos, que necesita los profesores de escuela dominical, que necesita la iglesia bautista cristiana. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de mi religiosidad externa, por medio de mi enyavismo que yo tengo con los pastores, por medio ¿de qué? Dice aquí, porque por medio de Él, por medio de Cristo, por medio de aquel que derramó su sangre,
por medio de aquel que colgó en una cruz por tus pecados, por mis pecados, es que yo tengo acceso al Padre. Esta palabra entrada que se encuentra en el versículo 18 se refiere generalmente en estos tiempos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, aquellas personas que iban a visitar, ya fuera a un rey, ya fuera un gobernador, no entraban simplemente por la puerta como que aquí llegué yo, recíbanme, sino que generalmente había una persona que los llevaba hacia donde estaba el rey, hacia donde estaba el gobernador. Y si esa persona no lo llevaba, no había manera de que pudiera entrar ante la presencia del rey. Él, el Señor Jesucristo, es el que me ha llevado a mí delante del Señor, el que te ha llevado a ti, no porque yo era mejor que tú, no porque tú eras mejor que yo, tanto tú como yo somos pecadores que hemos sido salvados por Dios por su gracia. Y lo que nosotros debemos hacer, en vez de estar exaltándonos a nosotros mismos, en vez de estar diciendo, no, aquí tiene que hacerse lo que yo diga, aquí tienen que agradarme a mí, yo lo que tengo que hacer es ver la cruz de Cristo y ver que cuando Él murió allí, Él murió para matar mi pecado, para erradicar mi pecado, aquello que lo que procura es exaltarme a mí, hacer que yo sobresalga. No, Cristo derramó su sangre para que yo, en vez de querer exaltarme a mí, le lleve gloria a Él, lleve gloria a Dios. Y la manera en que Él ha diseñado que esto ocurra es cuando nosotros, en este cuerpo de Cristo, en esta iglesia local, exhibimos una unidad que es sorprendente. El ejemplo que tenemos aquí, los gentiles, los judíos, personas que, como vemos tanto en los evangelios como en el libro de Hechos, eran personas que no se llevaban. Los judíos eran tanto así que aún en vez de cruzar por Samaria, le daban la vuelta a Samaria para no mezclarse con esa gente. Se dice que cuando los judíos entraban a su casa o antes de entrar a su tierra, cuando venían de otras tierras, antes de entrar a su territorio, se sacudían los pies para dejar cualquier rastro de inmundicia en esas tierras y no traerla hasta su casa. Y a estos dos grupos, el Señor, por la sangre de Cristo, por la cruz de Cristo, los ha unido para que sean reconciliados con Dios como un solo cuerpo. Si esto fue posible, si la gracia de Dios pudo unir a estos dos grupos, a gentiles y judíos, ¿no podrá unir a este grupo de pecadores que se encuentra en la Iglesia Bautista Cristiana? Pero eso solo va a ocurrir cuando nosotros quitamos nuestra vista de nosotros mismos, de lo importante que yo soy, de lo mucho que yo sé, de la experiencia que yo tengo, y pongo mis ojos en el Señor Jesucristo. Y pongo mis ojos en la cruz de Cristo. Y entiendo que si mi Dios, mi Salvador, fue capaz de humillarse para salvar a un pecador como yo, ¿quién soy yo para querer exaltarme entre un grupo de pecadores iguales que yo? Se cuenta la historia de un misionero que mientras se encontraba oficiando la cena del Señor, esto en una iglesia en África, hace unos años atrás, no sé exactamente cuánto, pero no hace muchos años atrás, él se conmovió profundamente al ver lo que estaba sucediendo a su alrededor. Mientras estaban sirviendo los elementos de la cena del Señor, él estaba viendo a su congregación y vio como por un lado el jefe de los Ngoni, junto a muchos miembros de esa tribu, cantaban, oraban y participaban de la cena del Señor, junto con miembros de la tribu de los Senga y de los Tumbuka.
Yo no sé quiénes son esos individuos, pero suena peligroso. Y efectivamente lo que se dice es que años atrás estas tribus estaban en una lucha continua. Y en lo que ellos se deleitaban o de lo que ellos se mofaban era de cuántos ellos habían matado de la otra tribu. Cuánta sangre habían derramado de los hijos, de los padres, de las mujeres, de las otras tribus. Y estaba ese misionero, ese pastor, conmovido al ver lo que la sangre de Cristo había hecho en individuos que años atrás se estaban matando entre ellos. Eso solo lo logra la gracia de Dios. Eso solo lo logra el que estos individuos hayan quitado su vista de sí mismos y hayan puesto su vista en la cruz de Cristo. Mi hermano, en esta noche nosotros tendremos la oportunidad de celebrar la cena del Señor en unos minutos. Y cuando celebramos la cena del Señor, conmemoramos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, lo que nuestro Salvador hizo. Y además de anunciar la venida del Señor Jesucristo, además de añorar la venida de nuestro Señor Jesucristo, para celebrar una vez más con Él esta cena del Señor, nosotros debemos recordar lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hizo por esta iglesia. Que Él derramó su sangre para que esta iglesia bautista cristiana de los restauradores en Santo Domingo, República Dominicana, pudiera exhibir la gracia de Dios, siendo un solo cuerpo, siendo un nuevo hombre, siendo un solo pueblo delante de Dios. Donde hay pecadores, sí es verdad que somos pecadores, pero somos pecadores que tenemos nuestra vista en la cruz de Cristo. Y eso hace que nosotros nos humillemos, eso hace que nosotros pongamos por debajo nuestro yo y dejemos de exaltarnos a nosotros mismos y busquemos exaltar a Cristo y promovamos la unidad de nuestra iglesia. Esta noche sería un buen momento para nosotros al considerar ¿por qué Cristo derramó su sangre por nosotros? Considerar si yo he permitido que mis propios anhelos, mis propios deseos hayan estado levantando, construyendo una valla alrededor de mí. Y por ende la unidad en esta iglesia se ve afectada. Tal vez esta sea una buena noche para tú acercarte a una hermana, para tú acercarte a un hermano y humillarte delante de ese hermano, delante de esa hermana. Y así dar gloria a nuestro Señor por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero puede ser que en esta noche tú nos estás visitando o estás escuchando este mensaje y estás escuchando el Evangelio por primera vez y no sabes qué es esto de reconciliación, no sabes por qué tienes que reconciliarte. Bueno, la palabra de Dios, como hemos dicho, nos presenta el hecho de que no es solamente que debemos reconciliarnos, que hay problemas entre nosotros, sino que nuestro mayor problema es el pecado que nos separa de un Dios justo, de un Dios santo. Y hemos leído en esta noche cómo su Hijo Jesucristo vino a morir en una cruz, vino a derramar su sangre tomando nuestro lugar para de esa forma lograr la reconciliación con Dios. Puede ser que en esta noche tú digas, yo quiero reconciliarme con Dios. En Él hay paz, en Cristo hay paz. Vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias por esta obra que tu Hijo Jesucristo ha hecho en favor de pecadores como nosotros. Pecadores ricos, pecadores pobres, pecadores blancos, pecadores negros, pecadores educados, pecadores mal educados, pero todos pecadores
merecedores de la condenación eterna, salvados por la gracia tuya, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús hay paz. Gracias porque por medio de la cruz tenemos reconciliación con Dios y reconciliación los unos para con los otros. Permite, oh Dios, que esta Iglesia Bautista Cristiana pueda exhibir tu obra en medio de nosotros, promoviendo la unidad entre nosotros como iglesia, la reconciliación entre nosotros. Pero esto es simplemente el producto, Señor, el resultado de que hemos sido reconciliados contigo primero. Glorifícate, oh Dios, en medio de este tu pueblo, en medio de esta tu iglesia. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Que el Señor le bendiga.